Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de SG Innova. El día de hoy estoy muy contenta porque este proyecto está alineado con nuestro valor de iniciativa. Hoy empezamos nuestro primer podcast, somos el grupo SG Innova. Nuestro propósito es simplificar la gestión y fomentar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. Hoy me acompaña Carol Mondragón. Carol es una gran amiga, nos conocemos ya más de 10 años y estoy muy contenta de que Carol sea la primera que dé inicio a este proyecto. Y bien, voy a presentar un poquito a Carol para que ustedes sepan qué es lo que hace Carol, dónde se desarrolla y bueno. Carol Mondragón es auditor líder Pentanorma, es especialista en normas internacionales ISO y estudios de posgrado en alimentos. Es ingeniero químico, colegiado, gerente general de Solris SAC, profesional especializada en continuidad de negocio y gestión de riesgos de desastre, con 18 años de experiencia en procesos de planeamiento, implementación, auditorías de procesos y riesgos. Carol es especialista y jurado evaluador en desarrollo y aplicación de uso de modelos de gestión de excelencia, desde el año 2004 hasta la actualidad. Es profesional que ha participado en diversas implementaciones y capacitaciones en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, en Nueva York, Bélgica, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile, en diversas organizaciones orientadas a incrementar la productividad, como lo son los círculos de calidad, orden y limpieza 5S, gestión de insatisfacciones de producto, y es líder implementador en sistemas en más de 100 sistemas de gestión nacional. Bueno, muchas gracias, Carol, por haber aceptado participar de este podcast. Bueno, estamos muy contentos y bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a tu empresa, ¿no?, por esta iniciativa tan valiosa para todos los clientes que tienes y también para los míos, ¿no? Estoy muy contenta de poder ser la primera y gracias también por la presentación muy amable de tu parte, Paru. Y bueno, nos conocemos un poquito más de 10 años. Sí. Un poquitito más. Hemos desarrollado muchos proyectos relacionados a sistemas de gestión, automatización de sistemas de gestión y Carol, bueno, ha liderado estas implementaciones. Bueno, Carol, yo he escuchado ahí, que es lo último que están hablando sobre una ley, se ha promulgado una ley, la 32.041. La 32.041. Sí, que habla un poquito de que estas empresas prestadoras de servicio de saneamiento tienen que implementar un sistema de gestión de calidad. Coméntanos un poquito cuáles son los retos que enfrentan estas empresas para poder llevar a cabo estas implementaciones. Mira, es muy interesante que el gobierno haya podido promulgar esta ley. Es una iniciativa muy valiosa porque todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento brindan un servicio muy vital que es el agua potable a los ciudadanos. Entonces, este servicio, ¿no?, de dar esta agua potable a los ciudadanos y también el tema del alcantarillado es la necesidad básica de todo ser humano. Es por ello que están haciendo, ¿no?, un esfuerzo muy valioso en que estas organizaciones puedan implementar sistemas de gestión de calidad, que tengan mapeado claramente los procesos, que tengan mapeado claramente los controles críticos para brindar este servicio en un nivel esperado y que sea totalmente inocuo, garantizado y oportuno para el ciudadano. O sea, realmente yo pienso que es una iniciativa súper valiosa. Ahora, esta ley 32.041 está hablando de la norma ISO 9001, que es la certificable, que es la ISO 9000, que es todos los fundamentos y vocabulario de todo lo que marca la familia de las normas ISO 9000, y la 9004, que es la norma para toda la mejora del desempeño de las organizaciones. O sea, está dando un impulso muy grande a estas empresas, a este tipo de empresas que tenemos a nivel nacional. En cada provincia del Perú hay una empresa, hay una EPS. Y es buenísimo también que la gente pueda saber que el Estado se está preocupando porque haya un impulso a la gestión de la calidad. Y bueno,
con todas las herramientas modernas que hoy que hay en esta actualidad. Sí, ¿no? claro que sí, sí. Y es importante, como tú bien comentas, Carol, que las personas que están, ¿no?, en su día a día y que siempre ven a estas empresas prestadoras de servicios como que no están haciendo nada, como que son muy lentas, como que no tienen sistemas de gestión eficientes, ¿no? Y esta ley justamente promueve esto, ¿no? La calidad, impulsa los temas de calidad que me parecen súper interesantes. Sí, Margot, es de hecho una experiencia muy gratificante. Por ejemplo, Sedapal, ¿no?, que es la empresa, la EPS de Lima, que nos brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a todo Lima, tiene ya sistemas de gestión de calidad certificados, ¿no?, certificados, validados, reconocidos, e inclusive tiene pues ahí también herramientas automatizadas, ¿no? Sí, claro, de hecho Sedapal es nuestro cliente y automatizado todo el tema de calidad, ¿no?, procesos, el tema de documentos, el tema de la mejora continua, ¿no? Sí, de hecho tiene muy buenos profesionales técnicos que ya están muy concientizados y sensibilizados en este tema de sistemas de gestión, basado en estas normas internacionales. De hecho, la norma ISO 9001 es una de las primeras normas que ayuda mucho a las empresas y organizaciones a gestionar. O sea, muchas organizaciones hacemos gestión de repente de manera innata, de manera muy intuitiva, pero la 9001 te ayuda a ordenarte en tus procesos, a mirar cuáles son los controles específicos que debes tener para garantizar un servicio y un producto a uno. Perfecto. Bueno, aquí tengo varias preguntas para Carol. Mira, Carol, desde tu experiencia, ¿por qué las empresas deberían apostar por implementar y certificar un sistema de gestión desde el punto de vista de mejora de procesos, económico, crecimiento de mercado? Mira, principalmente, por ejemplo, al sector privado le interesan mucho las certificaciones porque sus clientes van a mirarlos de otra forma. Tener una certificación no es solo tener pues un cuadrito muy bonito, sino es básicamente una garantía, es un proceso, es que tú muestres a tu empresa donde efectivamente tú dices que tienes garantía de lo que estás gestionando, de lo que estás ofreciendo, porque hay un tercero, hay un ente certificador que ha venido a mirar tus procesos, a observarlos, cómo lo llevas a cabo en función de una norma internacional. O sea, que no estás brindando, ¿no es cierto?, algo al azar, sino que estás gestionando, estás planificando, estás ejecutando, estás verificando y estás en todo este tema de la mejora continua. Te abre puertas a muchos negocios, tanto nacionales como internacionales. Claro, es una ventaja competitiva para la organización, ¿no? Es una ventaja, sí es, Margot. Entonces, mucho también de mis clientes siempre me preguntan eso, ¿no? Le digo, Carol, ¿pero qué ventaja tengo? Y le digo, definitivamente te va a dar un paso adelante de las demás empresas. De tu competencia es que tú vas a estar un paso adelante siempre. ¿Por qué? Porque tienes una garantía, o sea, no es solamente el cuadro, es una garantía de que todo lo que está dentro de la organización, todo el alcance que tú certifiques, está siendo gestionado y controlado y que se hace sostenible, que no se te puede caer en cualquier momento. Claro. Eso es una gran ventaja. La eficiencia y la eficacia de los procesos también es otra. Y bueno, ahí es donde también, pues, junto con ustedes, ¿no?, con tipo tu organización, se trabaja mucho hoy en día las herramientas automatizadas, los softwares. Sí, claro. ¿No? De hecho, hoy en día ya tenemos cuadros de mando que te dan la información en tiempo real, que te ayudan a tomar decisiones. Tenemos ya el tema de inteligencia artificial que nos está ayudando con el análisis de causa, ya analiza desde un contexto y te puede dar cuáles son las principales causas raíz, te propone planes de acción y eso te lo da en segundos, ¿no? Es algo con lo que la tecnología viene avanzando. Bien, mira, aquí dentro de las preguntas que nos han hecho, pues dice, ¿qué recomendaciones les darías a las empresas que buscan trabajar en los sectores de alto riesgo, como minería, construcción, energía, en materia de cumplimiento legal en seguridad? Mira, lo primero que yo digo siempre a las altas direcciones, al comité de gerentes, a los gerentes, ¿no?, a la alta directiva, es que entiendan que trabajar en seguridad es una inversión, no es un gasto. O sea, sí, es lo primero con lo que nosotros empezamos hablando con los directivos, que puedan comprender que lo que están haciendo es una inversión, no un gasto, no porque hoy voy a gastar mucho en implementar el sistema, voy a gastar mucho en implementar la ley. No, al contrario, lo que estás haciendo es una inversión en prevención en materia de seguridad.
Y en sectores como minería, construcción, sectores de explosivos, ¿no? Son sectores de muy alto riesgo, donde tener accidentes significa tanto costos materiales como costos emocionales y costos de reputación que afectan a tu empresa, que afectan a tu organización. Inclusive a los colaboradores, ¿no? A nadie le gustaría trabajar en una empresa donde hay generalmente siempre accidentes laborales, ¿no? Así es. Entonces es muy importante esa pregunta que tus clientes te han hecho llegar, porque realmente hay que convencer a alta dirección que están invirtiendo y que hay que convencer a la alta dirección de que es importantísimo tener en cuenta la prevención. ¿Y qué más que utilizando estos sistemas de gestión? Hoy en día hay normas internacionales como es la ISO 45001, ¿no? Como es también el tema de la gestión de accidentes, gestión y prevención de los accidentes. Hay temas, por ejemplo, como son el módulo de cero accidentes. Hay también temáticas muy importantes que se están trabajando hoy en día con inteligencia artificial, que tú también me comentabas, ¿no? Que es el tema de poder concientizar a las personas en identificación rápida de peligros y de riesgos para que sepan cuando ingresan a un ambiente de trabajo cómo tienen que gestionarlos. Y eso ayuda mucho, pues, tus herramientas también, ¿no? Las herramientas que ustedes manejan. Tenemos el tema móvil, ¿no? Hoy en día hay que darle facilidad al colaborador, al trabajador que está en una mina, ¿no? Y que pueda reportar desde el celular, desde una tablet, de una forma muy sencilla, amigable, que te mande alertas al correo electrónico, ¿no? Cada vez que hay un incidente o un accidente, que te pueda dar un dashboard donde todos los incidentes que han sido reportados, las acciones correctivas, en qué estado están, si están en fecha. Es importante, ¿no? Tener la información en tiempo real que nos ayude a la toma de decisiones. Bueno, aquí en Perú en seguridad tenemos que cumplir con la 29783 y hay también decretos específicos para cada sector, ¿no? Para minería. Tenemos la 29783, tenemos el decreto supremo 024 con la actualización del 023, tenemos la G050 para construcción, tenemos la 42F para todo lo que es industria. Entonces hay un montón, ¿no es cierto?, de normativa que se tiene que cumplir. El tema es que no tenemos muchas veces las herramientas para cumplir, para identificar estos requisitos legales, para hacer un seguimiento, para implementarlos y para decir, oye, aquí no estamos con estas brechas, necesitamos implementar planes de acción. Justamente esta gestión se hace a veces muy pesada para las organizaciones, ¿no? Muy pesada porque durante, por ejemplo, la experiencia como auditor he podido revisar matrices gigantescas de requisitos legales, ¿no? Que se vuelven tediosas, que hoy en día se vuelven tediosas. Entonces lo que necesitamos ahí es justamente tener la facilidad en la automatización de este tipo de herramientas para hacer ese seguimiento en tiempo real. Claro. Otro punto importante que tú mencionabas es que en este tipo de sectores, ¿no? Minería, construcción, explosivos de alto riesgo, ¿qué sucede? Que cuando hacemos estas inspecciones en campo nos vamos llenando, ¿no? de elementos que vamos detectando y que debemos generar ahí planes de acción para solucionarlos. Pero pues muchas veces estamos con planes así y no podemos hacer seguimiento y no podemos evaluar cuáles son los más críticos. Entonces necesitamos este tipo, por ejemplo, de herramientas de paneles, dashboard, ¿no? Lo que tú manejas, por ejemplo, que nos permitan identificar visualmente, rápidamente, dónde yo tengo que atacar a fin de controlar los riesgos más críticos. O sea, eso es importantísimo, la gestión visual ágil, rápida y moderna. Así es. Mira, aquí hay una de las preguntas también que nos enviaron fue, ¿cuáles son las principales deficiencias en las empresas que buscan implementar su sistema ISO 27001? Bueno, como tú eres auditora Pentanorma, entonces nos puedes hablar un poquito de cuáles son estas deficiencias relacionadas a los temas de seguridad de la información. Bueno, principalmente, ¿no? Las deficiencias es, en Perú todavía es un poco bajo el conocimiento en esta norma, ¿no? La versión de esta norma que más se ha trabajado es la de 2013. Tú sabes que hay una actualización que es la del 2022, pero las empresas vienen trabajando con la del 2013. Y hay mucha deficiencia en implementar los controles por la parte técnica, ¿no? Entonces, la ISO 27001 tiene por finalidad que las organizaciones garanticen la seguridad de la información, tanto el que está en el entorno, en la nube, en los dispositivos, como la protección física a la que está expuesta esta información.
O sea, hay que entender entonces, esa diferenciación es muy importante, tanto la información virtual como la información física y el acceso a la misma por los canales que existan, tanto virtual, tanto físico. Y eso es muy importante desde un inicio hablar, digamos, con la alta dirección, con el personal clave, con el grupo clave que va a realizar esta implementación, porque es muy poco entendido. Y a partir de eso empezar a identificar los activos de la información y asimismo poder con ello establecer los controles de los riesgos de la seguridad de la información. Y hay una deficiencia también importante, me pasa mucho también con los clientes, que es muy poco entendido el término de confidencialidad. O sea, ¿qué información realmente es confidencial y para qué tipo de usos? En las organizaciones hay información, por ejemplo, imagínate una propuesta técnica que tiene costos. Es una información confidencial que debe ser grabada o garantizar su uso, ¿no?, en un dispositivo que solamente el propietario y el dueño de esa información pueda tenerlo y pueda relevarlo o revelarlo también. ¿Me entiendes? Entonces, esos puntos son muy importantes y cuestan mucho. Yo diría que hay un proceso de concientización un poquito más fuerte que hacer con los diversos clientes que opten por esta norma para poder entender estos conceptos. Y luego, pues sí, seguir la línea de todos los elementos de planificación, de ejecución de la norma, que es muy parecida en cuanto a estructura a lo que marca una 9001. Claro, está guiado en el anexo SL, ¿no? Exacto. Y con él, solamente que aquí hay que trabajar mucho la parte de los controles técnicos que nos piden, ¿no? Y ahí encontramos también gran deficiencia a veces en las mismas áreas de IT o en las mismas áreas de seguridad de informática, ¿no? Que necesitamos ahí como afianzar nuevamente y volver a retomar con ellos para que se entienda cómo debe caminar este sistema. Pero en realidad es una herramienta valiosísima para garantizar disponibilidad, integridad, confidencialidad de la información. Información que hoy en día cuesta, Margot. Todo lo que nosotros tenemos, los datos que manejamos en nuestras organizaciones, es de un valor, son intangibles, pero que realmente no nos ponemos a pensar cuánto cuesta esa información que manejamos. Sí, claro, es muy importante. Conocimiento, datos, gestión que está evidenciada a través de esta información que vamos trabajando. El inventario de activos, ¿no? Hablamos del inventario de activos, sí, la priorización, ver el impacto que tiene la pérdida de esta información en cada uno de los activos, ¿no? Bien, aquí hay otra también sobre ciberseguridad. ¿Qué recomendaciones les darías a las empresas en materia de ciberseguridad? Bueno, ahí primero es que las empresas puedan recibir sensibilización en qué significa ciberseguridad, ¿no? Que las altas direcciones, los gerentes puedan entender la necesidad de hoy en día de toda organización que busca agilidad, modernidad, que debe tener ya implícito estos temas en sus organizaciones. ¿Por qué? Para prevenir hackeos, para prevenir, ¿no es cierto?, que se pueda caer todo su sistema, su red, y se queden sin poder brindar un servicio o un producto, ¿no? Sí, claro. Es más, yo escuché, creo que hace unas semanas pasó, no recuerdo bien con qué banco, que todas las cuentas se quedaron en cero. Entonces, imagínate, o sea, que entres a tu aplicativo y que veas tu cuenta del banco en cero. O sea, toda la reputación, ¿no? Todo lo que hay por detrás de la organización, que nosotros probablemente no lo vemos, pero que claramente hay, no sé, un problema de ciberseguridad. Este tema de ciberseguridad se ha manejado muy fuerte en las entidades bancarias y en las entidades también financieras. Pero sin embargo, aún ahí hay deficiencias. Un día un cliente me decía a mí, ¿no? Me decía, dentro de todo el levantamiento de información que estábamos haciendo, me decía, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle, ¿no es cierto?, a nuestros usuarios del banco que compren un seguro ante un robo? Claro. ¿Qué estamos diciendo ahí como entidad financiera o como entidad bancaria? Que no tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que los protege. Claro. Porque, o sea, estos son mis servicios, pero ¿sabe qué, señor usuario? Usted tiene que comprar un seguro para evitar un robo. O para que garantice yo que su dinero, si ante un robo, va a poder ser devuelto. O sea, ¿qué estoy diciéndole? Que estoy mostrándole mi vulnerabilidad, que no tengo un sistema de gestión. Entonces, justamente ese era un tema de discusión muy importante. Y eso nos pasa
Imagínate en entidades como puede ser del Estado. Imagínate en empresas, por ejemplo, de luz, de servicios críticos, de luz, de agua, ¿no es cierto? En empresas que nos brinden el mismo internet, Telefónica, Movistar, Claro, Entel, todas esas compañías que se puede caer, ¿no es cierto?, el servicio y cómo nosotros reaccionamos a eso. Entonces, eso es importante, que ellos puedan implementar una serie de controles alineados a este tema de ciberseguridad, que es un poquito complejo, que necesita de un equipo técnico, que necesita mucho entendimiento, sensibilización, concientización, pero las ventajas hace, ¿no es cierto?, que estas organizaciones sean potentes en continuidad operativa y protegidas, o sea, respaldadas ante todas las vulnerabilidades que puedan tener ante posibles hackeos, ataques, ¿no?, informáticos, que puedan garantizar continuidad de servicios y productos. Eso es importantísimo. Bien, mira, aquí hay otra pregunta relacionada también a la 27001. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al implementar la norma ISO 27001? Bueno, te va a parecer gracioso, pero es que muchas veces esta norma demora un poquito más en la implementación. Calidad está muy digamos, muy relacionado a lo que nosotros damos en el día a día a nuestros clientes. Hay como más seriedad, más concientización. En la parte de seguridad también, ¿no? Las empresas, sobre todo de alto riesgo, lo entienden, lo asumen, la ley, los requisitos legales nos refuerzan. En la parte de seguridad de la información es un poquito más tedioso porque hay que ser un poco más diligente. Hay pasos, hay secuencias, hay una diligencia también que hacer a la identificación de los activos de información. ¿Y qué sucede? Que muchas organizaciones, uno de los principales desafíos es que no tienen identificados sus activos. Los activos no lo tienen identificado, ¿no? Ni siquiera la gestión de un correcto inventario. Entonces, ahí también hay como un trabajo base que hacer, ¿no? Un primer cimiento para poder empezar este sistema. Y ahí es donde se dan cuenta y muchas veces no llevan el control de los activos. No sabe a quién se le dio una tablet, un USB, no se sabe dónde quedó ese dispositivo. Cuando se hace, por ejemplo, una estratificación o segregación también de funciones o de usuarios, no saben a quién le dieron qué permisos, no está mapeado, no está registrado. Entonces hay toda una serie de desafíos principales, yo le diría, asociado a la diligencia de la gestión del inventario de activos y a la diligencia también que se debe tener al momento de mapear quiénes tienen autorización y para qué la tienen. Entonces es un sistema muy, muy interesante, y otro desafío grande es toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte técnica que viene asociado a todo, por ejemplo, si son empresas que desarrollan, por ejemplo, aplicativos, si son empresas que trabajan mucho con interfaces, si son empresas que trabajan dentro de sus procesos con procesos muy automatizados, entonces la relación de la persona con el entorno, con el ciberentorno, no es muy clara. Entonces ahí también tenemos que mapear, identificar todos estos puntos y recién puede correr el sistema. Entonces es bien interesante, sí, pero todo eso se ve en la parte de la planificación. Hay que tener entonces un buen equipo conformado y, como siempre les digo, ¿no?, a todos los clientes que nosotros trabajamos, identifiquemos el grupo clave. El grupo clave implementador, que va de la mano con los asesores como nosotros, es fundamental. Porque si tenemos una persona dentro del equipo que no tiene la competencia y no tiene el compromiso, no vamos a poder avanzar. Claro. Entonces eso es vital, ¿no? Y tener la fuerza de la alta dirección, eso es importante. El liderazgo, ¿no? El compromiso, sí, que finalmente es lo que mueve todo. Mira, podríamos pasarnos horas. Sí, aquí podemos pasar todo el día, pero mira, la última pregunta que me parece muy buena: ¿cuál es el proceso de certificación ISO y qué requisitos debe cumplir una organización para obtenerla? Que ahí ya eres especialista, Carol. Bueno, primero que nada, número 1, hay que decidirnos, ¿no es cierto?, por implementar una norma o varias normas. Va a depender mucho de la madurez, ¿no es cierto?, y de la decisión estratégica de la alta dirección. Número 2, una vez que ya tengo mi implementación, empieza a correr mi plan, ejecuto mi plan de implementación,
Número 3, ¿no es cierto? Hago mi auditoría interna, me voy midiendo cómo estoy, ¿no? Cómo estoy respecto a todo el ciclo de los elementos, de los requisitos de la norma, y solicito pues a una casa certificadora que me empiece el proceso de certificación. La casa certificadora te pide una serie de datos, ¿no?, de la empresa, y con ello te plantea que el proceso tiene 2 fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1, pues nos vienen a hacer una especie de diagnóstico para mapear la estructura, el diseño, y con eso nos dan una serie, digamos, de identificaciones de brechas que podrían existir, ¿no? Y con eso te dan un plazo para que tú puedas presentarte a fase 2. Y en fase 2 es ya la certificación en sí, donde tú tienes que demostrar todas las evidencias, los registros de que tu sistema está con vida, de que tu sistema de gestión es real, es fuerte, está caminando y apunta hacia la mejora. Y bueno, contratas a tu certificadora, pasas fase 1, pasas fase 2 y pues si todo está bien, te darán tu certificado, ¿no? Tu certificación con la cual pues tú podrás ya empezar a seguir trabajando. Porque no es el objetivo el certificado, es que tú con ello tienes un sello, una garantía de que ya cuentas con un sistema de gestión y que debes mantenerlo, debes mejorarlo y debes ir hacia el camino, hacia la excelencia, ¿no? Que es lo que buscamos todas las empresas. Perfecto, Carol. Yo creo que ha sido bastante productiva esta sesión, esta conversación. Yo me he sentido súper bien. Yo creo que hemos aportado muchísimo valor, hemos dado conocimiento, que es compartir el conocimiento con nuestra audiencia, y agradecerte, amiga, y espero que hagamos muchos podcasts más. No, te agradezco mucho también a nombre de Solrisac, que estoy muy contenta. Nosotros también ya estamos 10 años aquí en el mercado nacional y estamos también abriendo puertas al mercado internacional. Estoy muy contenta, tengo un equipo de trabajo y bueno, estoy muy feliz de contar con tu amistad y también con tu profesionalismo durante todo este tiempo que venimos trabajando. Margot, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.